Meditando la palabra de Dios. Nuestro tema de hoy, basta cada día su propio mal. Mateo 6:34. La palabra de Dios nos dice que cada día trae un mal. Por eso el Señor nos aconseja que no nos afanemos en nada, que no nos preocupemos, no nos desesperemos llenándonos de ansiedad por lograr o conseguir algo que por nuestras propias fuerzas no podemos, porque aún el día de mañana traerá su propio afán. ¿Qué es afán? Es un deseo intenso que nos mueve a hacer una cosa, un trabajo fatigoso y duro, un deseo vehemente de lograr algo hasta terminarlo, que provoca fatiga, cansancio, pesar, disgusto, enfado, desgano, desaliento, desesperación, que nos conduce hacia el estrés y la ansiedad, provocando problemas de salud con el tiempo. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Mateo 6:34. En estos tiempos que nos está tocando vivir, se habla mucho de ansiedad, estrés, depresión, y cada día es mayor el número de personas que les toca pasar por este tipo de procesos, llamado ahora como enfermedades de la mente, debido a pensamientos de preocupación y sentimientos negativos, como la tristeza, el miedo, la frustración, la ira, la desesperanza, la culpa, los celos, el desánimo, que conducen hacia el estrés y la depresión, donde hay diferentes cambios de humor, el enojarse por todo, el sumergirse en sentimientos de tristeza que afectan el estado de ánimo de una persona y hasta pueden llegar a tener pensamientos suicidas. La mayoría de sus pensamientos y su comportamiento son ejemplo de enfermedades de la mente, como los trastornos de ansiedad, los trastornos de la alimentación y aún los comportamientos adictivos, la depresión, el estrés causados por preocuparse demasiado por problemas de divorcio, de separación o enfermedades con las que tienen que aprender a vivir, consideradas por tratamientos permanentes. También afectan los problemas financieros, los problemas con los hijos adultos que todavía viven en casa o pérdida de algún ser querido y algunos otros casos. Todos estos problemas o conflictos con la mente pueden afectar las emociones, los sentimientos, los pensamientos y las conductas. Y estos son factores para considerar, meditar y pensar. La palabra de Dios nos habla acerca de cuáles son los pensamientos de Dios hacia nosotros, pensamientos de bien y de paz. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jeremías 29:11. Mis planes para ustedes solamente yo los sé, y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Cuando ustedes me pidan algo en oración, yo los escucharé. Cuando ustedes me busquen, me encontrarán. Siempre y cuando me busquen de todo corazón. Jeremías 29:11-13 del lenguaje actual. Nuestro Padre quiere que le creamos, que Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Pero el requisito es buscarlo de todo nuestro corazón. Su paz es nuestra tranquilidad y nos asegura que todo lo que le pidamos en oración, Él nos escuchará y nos responderá. Tal vez pensarás, entonces, ¿por qué no me responde? Escudriña tu corazón y la forma en que le pides. Filipenses 4:6-7 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios
en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No es con vanas palabrerías, sino apoyando nuestra oración con sus promesas. Isaías 26:3 dice: Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Pon toda tu confianza en Dios, no hay nada difícil para Él. Veamos lo que significa preocuparse. Es ocuparse mentalmente de un problema que ha surgido, ya sea real o imaginario. Afán es una distracción, una preocupación constante por asuntos que causan ansiedad, tensión y presión y te roban la paz. Ansiedad es una preocupación que distrae la mente y la conduce hacia la angustia. Es por esta causa que Dios en su palabra nos aconseja que no nos preocupemos ni nos afanemos por nada, sino que nuestro pensamiento persevere en Él para que Él nos guarde en completa paz, porque le demostramos de esta manera nuestra confianza. Recordemos cuando el Señor Jesús le dice a Marta que por qué estaba tan afanada y turbada con tantas cosas. Marta se acercó a él y le dice: Señor, dile a mi hermana que venga y me ayude. Ella estaba afanada en su quehacer y ya se había desesperado. Estaba angustiada, preocupada. Por eso el Señor le dijo que no se afanara. Y es lo que nos dice a nosotros: no nos afanemos por nada, no se afanen por nada. Y que nuestros pensamientos perseveren en Él para que Él nos guarde en completa paz. El Señor nos dice en su palabra: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Isaías 55:8. En muchas ocasiones, nuestros pensamientos se dejan llevar por la preocupación, el afán y la ansiedad, pero sería bueno meditar y considerar e imaginar cómo sería nuestra vida si creyéramos más en lo que la palabra de Dios dice e hiciéramos como nos aconseja. Sus pensamientos son mejores que los nuestros. Y considerar nuestros asuntos con más atención y detenimiento, especialmente para estudiarlos, comprenderlos bien, formarnos una opinión sobre ello y tomar una decisión sabia acerca de aquello que nos preocupa, cediéndole al Señor el control total del asunto, porque Él es nuestra confianza. El Señor nos dice que si nuestro pensamiento persevera en Él, Él nos guardará en completa paz y no necesitaremos de ninguna otra cosa para poder estar tranquilos o poder dormir en paz. No podemos seguir viviendo nuestra vida con nuestros pensamientos que no nos conducen hacia la paz y hacia la tranquilidad, sino vivir bajo los pensamientos de Dios, sus principios y su voluntad de manera constante, creyendo lo que la palabra de Dios dice, a pesar de las circunstancias que podamos estar pasando. Nuestro pensamiento debe estar en lo que Dios quiere hacer para nosotros, no en lo que usted o yo podamos hacer con nuestro razonamiento o nuestras fuerzas para resolver nuestro problema. ¿Puede creer que no hay nada imposible para Dios y permitirle a Él resolver su vida? El Señor Jesús conoce nuestros problemas y en qué se desgastan nuestros pensamientos. Le dijo a un grupo de hombres, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Mateo 9:4.
El Señor conoce cómo estamos pensando en nuestro corazón. Muchas personas se pasan la noche sin dormir porque no dejan de pensar en el problema, en la necesidad, en lo que tienen que hacer al siguiente día. Y eso roba la paz y el descanso necesario para nuestro cuerpo, que más adelante provoca alguna enfermedad y el Señor lo quiere evitar. También hay personas que se pasan la mayor parte del día pensando y hablando consigo mismas de muchas cosas o de temas que solo le dan vueltas y vueltas, provocando más celos o enojos o resentimientos o odios o tristezas o desesperación o angustia, de acuerdo al problema o necesidad que tengan en ese momento. Y si no comprendemos que esta actitud nos puede provocar alguna enfermedad, no vamos a lograr tener una vida abundante como la que el Señor Jesús nos trajo, una vida llena de bienestar y de salud. Por eso debemos tener total confianza en el Señor y cederle el control de nuestras preocupaciones. Necesitamos permitirnos cambiar de pensamientos. No se amolden a los criterios de este mundo. Al contrario, déjense transformar y renueven su interior de tal manera que sepan apreciar lo que Dios quiere. Es decir, lo bueno, lo que le es grato, lo perfecto y así conocer la buena voluntad de Dios. Romanos 12:2 de la Biblia, Dios habla hoy. Debemos tener plena convicción de lo que es la fe. Nuestras conversaciones mentales nos roban, además de la paz, también la fe y no nos permiten recibir lo que Dios quiere darnos. Nuestros pensamientos de preocupación nos hacen dudar de la buena voluntad de Dios hacia nosotros. Por eso nos dice en 1 de Pedro 5:7, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. 1 de Pedro 5, del 8 al 9. Nuestro adversario quiere impedir a toda costa que creamos en Dios. Por tal motivo se la pasa engañándonos a través de pensamientos que pone en nuestra mente para preocuparnos, pensando cómo resolver el problema, cómo pagar esa deuda, cómo hacer que esa persona me pague lo que me debe o que pague por la injusticia que cometió, y para atormentarnos, afligirnos, enfermarnos, llenarnos de ansiedad y hasta pensamientos de muerte, y terminar echándole la culpa a Dios por todo lo que nos pasa. El pensamiento forma el ánimo para hacer cosas buenas o malas. Cuando nuestros pensamientos son para algún proyecto que nos emociona, nos sentimos optimistas y entusiastas. Pero cuando nuestros pensamientos son por causa de algo que nos preocupa, entonces generamos emociones negativas que nos desgastan mental y emocionalmente, provocando un alejamiento de Dios por causa del desánimo o el desaliento. El consejo: basta a cada día su propio mal. Por esta razón, la palabra de Dios nos dice que seamos sobrios y velemos. Por tal motivo, debemos mantenernos en armonía los unos con los otros, confiando en que Dios está a nuestro lado. Como está escrito, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Pero tenemos que creerlo. Tenemos que aprender a tener dominio propio ante las dificultades y perdonar
y disculparnos aunque no tengamos el porqué. Lo importante es no darle lugar al adversario. Estar atentos a lo que la palabra de Dios dice, creyendo en ella y hablándola con la certeza de que Dios hará aquello que estamos hablando. Cuando vengan pensamientos no deseados, hable la palabra, sujetando los pensamientos y llevándolos cautivos bajo los pies de Jesús. De esa manera le resistimos firmes en la fe. Así como le ponemos entusiasmo a un proyecto o algo que nos gusta, así tenemos que ponerle emoción al hablar la palabra. La certeza tiene que acompañarse del gozo de la fe en lo que estamos creyendo. Cuando algo sale mal, también le ponemos emoción, de enojo o tristeza, de acuerdo a lo que sea. Así a la palabra de Dios tenemos que hablarla con autoridad, tomando el poder que Dios nos ha dado a través del nombre de su Hijo Jesucristo, el ungido de Dios. Él vino a deshacer toda obra del enemigo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Primera de Juan 3:8. Cuando no pueda dormir, en lugar de pensar en su situación, haga lo que dice el salmista y acuérdese de todo lo bueno que Dios ha hecho en su vida, aún desde antes que usted lo conociera. Cuando en mi lecho me acuerdo de ti, en ti medito durante las vigilias de la noche. Salmo 63:6. Recuerde, no hay nada imposible para Dios. Por eso repita, mi porción es Jehová. He dicho que guardaré tus palabras y no moriré, sino que viviré. Salmo 119:57 y 118:17. Y no olvide que todo lo puede con Cristo que le fortalece. Filipenses 4:13. Oramos. Padre amado, gracias te doy en el nombre de Jesús por tu palabra y tus promesas. Enséñame cada día a permanecer junto a ti y a no afanarme ni preocuparme por los problemas que solo me agobian. Ahora diré que tú eres mi porción y que guardaré tu palabra. Gracias te doy, Padre, por lo que tú harás en mi vida, por Jesucristo, tu amado Hijo. Amén y amén.